Vadillo Carlos Aurelio. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora. Ávila Tiscareño José Osvaldo. Castorena Berreyesa Norma Angélica. Presente. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Torres Mercado Jorge. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragán Ocampo Leroy. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Presente. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Presente. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Rebeles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Aguirre Borrego Iris. Presente. Le informo, diputada presidenta, que existen 19 diputados y diputadas en el pleno. Diputada presidenta, para que me haga favor de registrar mi asistencia, Giovanna Bañuelos. Con gusto, diputada. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio a nuestra sesión. Le pido se justifiquen las inasistencias. Le pido al primer secretario se justifiquen las inasistencias del diputado Adolfo Samarripa Sandoval, la diputada María Guadalupe Adabache Reyes, el diputado José Osvaldo Tiscareño, el diputado José María González Nava y el diputado la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo. Con gusto, diputada presidenta. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis de las actas de sesiones de los días 30 de noviembre y 5 de diciembre del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de ley de voluntad anticipada del Estado de Zacatecas. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 5 artículos al capítulo 6 de la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Estado exhorta al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Salud
para que realicen las acciones y convenios correspondientes a efecto de que las personas inscritas en el Sistema de Protección Social de Salud reciban la atención médica en cualquiera de las unidades médicas ubicadas dentro del territorio nacional, independientemente del lugar de residencia del afiliado. 8. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. 9. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos con el fin de actualizar la denominación de la entidad responsable de atención de personas con discapacidad en el Estado de Zacatecas. 10. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se emite la Ley de Salud en el Estado de Zacatecas. 11. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2018, año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 12. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de Ley de Desarrollo Vitivinícola para el Estado de Zacatecas y sus municipios. 13. Lectura del dictamen relativo a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas. 14. Lectura del dictamen referente a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de un integrante del Honorable Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas. 15. Lectura del dictamen respecto de la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del integrante del Honorable Ayuntamiento del TEU de González Ortega, Zacatecas. 16. Lectura del dictamen relativo de la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de un integrante del Honorable Ayuntamiento de Aposol, Zacatecas. 17. Lectura del dictamen referente a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de un integrante del Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas. 18. Lectura del dictamen respecto de la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de un integrante del Honorable Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas. 19. Lectura del dictamen relativo a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de un integrante del Honorable Ayuntamiento de Tepetongo, Zacatecas. 20. Lectura del dictamen referente a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de un integrante del Honorable Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. 21. Lectura del dictamen respecto a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de un integrante del Honorable Ayuntamiento de Jiménez del Teul, Zacatecas. 22. Lectura del dictamen relativo a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de un integrante del Honorable Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas. 23. Lectura del dictamen referente a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal y presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, así como de la síndica y comisionario del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado, ambos del Honorable Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, en el periodo del 15 de septiembre al 31 de diciembre del 2013. 24. Lectura del dictamen respecto a la denuncia para un fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Zacatecas. 25. Lectura del dictamen relativo a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento del Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas. 26. Lectura del dictamen referente a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Huanusco, Zacatecas. 27. Lectura del dictamen respecto a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zainalto, Zacatecas. 28. Lectura del dictamen relativo a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Tabasco, Zacatecas. 29. Lectura del dictamen referente a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Calera, Zacatecas. 30. Lectura del dictamen respecto a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 31. Lectura del dictamen relativo a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas. 32. Lectura de dictamen referente a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Santa María de la Paz, Zacatecas. 33.
Lectura del dictamen respecto de la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. 34. Lectura del dictamen relativo a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Moyagua de Estrada, Zacatecas. Administración 2010-2013. 35. Lectura del dictamen referente a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios integrantes del Honorable Ayuntamiento de Moyagua de Estrada, Zacatecas, Administración 2013-2016. 36. Lectura del dictamen de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2018. 37. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. 38. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Susticacán, Zacatecas, para el ejercicio 2018. 39. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Chalchihuite, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. 40. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tabasco, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. 41. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Jalpa, Zacatecas, para el ejercicio 2018. 42. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. 43. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. 44. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. 45. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Villagarcía, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. 46. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tepechitlán, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. 47. Asuntos generales. Y 48. Clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvase a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor. Diputada Presidenta, si me hiciera favor, para efectos de que mi voto pueda contar, registrar mi asistencia, Carlos Peña. Queda registrado. De la misma manera, Isaura Cruz de Lira, diputada. Con el mismo sentido, Mónica Borrego Estrada. Queda registrado, diputadas. Quienes estén en contra. Tú también. Igualmente. Abstenciones. Diputada Presidenta, para que registre mi asistencia, Guadalupe González Martínez, por favor. Queda registrado, diputada. Le informo, diputada Presidenta, que se aprueba por unanimidad. Solicito. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito a la segunda secretaria de lectura a la síntesis de las actas de la sesión de esta legislatura local de los días 30 de noviembre y 5 de diciembre del presente año. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 30 de noviembre del año 2017, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada María Isaura Cruz de Lira, auxiliada por los legisladores Carlos Alberto Sandoval Cardona y Santiago Domínguez Luna como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:46 con la asistencia de 17 diputados presentes. Desarrollado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 164 de fecha 30 de noviembre del año 2017. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registró para intervenir el diputado Omar Carrera Pérez con el tema "No se equivoquen, diputados". En virtud de no existir quórum legal para continuar con la sesión, se suspendió la misma reanudando el día 5 de diciembre del año en curso, clausurando y citando a los ciudadanos diputados y diputadas para ese mismo día a la siguiente sesión.
Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 5 de diciembre del año 2017, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada Julia Arcelia Holguín Serna, auxiliario por los legisladores Arturo López de Lara Díaz y Carolina Dávila Ramírez como secretario respectivamente. La sesión dio inicio a las 14 horas con 43 minutos con la asistencia de 19 diputados presentes. Desarrollado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 165 de fecha 5 de diciembre del año 2017. No habiendo asuntos generales que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para ese mismo día, 5 de diciembre, a las 19 horas a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 5 de diciembre del año 2017, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada Julia Arcelia Holguín Serna, auxiliaria por los legisladores Arturo López de Lara Díaz y Carolina Dávila Ramírez como secretario respectivamente. La sesión dio inicio a las 19 horas con 15 minutos con la asistencia de 17 diputados presentes. Desarrollado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 165 de fecha 5 de diciembre del año 2017. No habiendo asuntos generales que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para ese mismo día a la siguiente sesión a las 19 horas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificación y, en su caso, y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se somete a aprobación. Quienes estén de acuerdo con el contenido, sírvase a expresarlo en forma económica, levantando la mano, y pido al primer secretario dé a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Se informa, diputada presidenta, que se aprueba por mayoría. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta Honorable Legislatura del Estado correspondientes a los días 30 de noviembre y 5 de diciembre del presente año y se instruyen a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que se les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado secretario. Maestra Judith Magdalena Guerrero López, presidenta municipal de Zacatecas, Zacatecas. Asunto. Presenta escrito mediante el cual solicita de esta legislatura se declare a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial del Estado. Punto de acuerdo aprobado en sesión de Cabildo del día 8 de noviembre del 2017. 2. Ciudadana Raquel Velasco Macías, remite escrito mediante el cual manifiesta su separación definitiva al cargo de comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas a partir del día 8 de diciembre del 2017. 3. Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes derivados de resultados de la revisión de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de El Salvador, Pinos, Genaro Codina, Noria de Ángeles, Villa Hidalgo, Cañitas de Felipe Pescador, Villa García, Pánuco, Loreto, Mazapil, Melchor Ocampo, Chalchihuites y General Pánfilo Natera, Zacatecas. Igualmente los relativos a los sistemas municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Villa García, Pánuco y Loreto, San Marcos, Zacatecas. 4. Asociación Pro Paralítico Cerebral AC. Remiten el informe de los gastos realizados durante el mes de noviembre con cargo a los recursos aprobados dentro del presupuesto de egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. A continuación, con el orden del día,
corresponde dar lectura a la iniciativa de ley de voluntad anticipada del Estado de Zacatecas. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, secretaria. Diputada. Gracias. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito a esta presidencia se me autorice dar un resumen de la presente iniciativa de ley, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante. Diputada Julia Arcelia Holguín Serna, presidenta de la mesa directiva de la 62ª Legislatura del Estado, presente. La que suscribe diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, y 45, 46, fracción primera, y 48, fracción primera, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96, 97, fracción primera de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de voluntad anticipada del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. El punto de partida de una nueva concepción de los derechos humanos en nuestro orden jurídico fue a partir de las reformas constitucionales que se realizaron en 2011, donde la Constitución Federal, como Lex Suprema, fue la plataforma para que los mexicanas y los mexicanos podamos acceder a más derechos, y de esta manera es que se han podido implementar nuevas políticas contenidas en tratados y convenciones y otros instrumentos internacionales. En materia del artículo 4, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo dispuesto en la fracción 16ª del artículo 73 de esta Constitución. Se vuelve una obligatoriedad el derecho humano a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. A virtud de esto, apelamos porque en nuestro país, y más aún en nuestro estado, se pueda disfrutar en el grado más amplio de este derecho humano. Sin embargo, a la hora de morir, todas las personas también quisiéramos hacerlo con la misma autonomía y autodeterminación que teníamos cuando disfrutábamos de la vida en salud, es decir, cuidando nuestra dignidad. Como ejemplo, podemos anotar todas esas circunstancias en las que la salud se acaba y la vida continúa. Sobre todo, lamentablemente o no, se puede señalar que la muerte se ha medicalizado. El proceso final que todo ser humano enfrenta en su vida se ha convertido en un evento poco íntimo y desprovisto de humanidad en los casos de enfermos terminales que tras una etapa agónica terminan su vida en un hospital. La esencia de los derechos fundamentales de las personas y de la persona humana, y en particular el derecho a la vida, constituyen un hecho de que no pueden ser concedidos ni derogados por ningún acto o poder humano, puesto que estos derechos tienen su fundamento en la misma naturaleza y dignidad de la persona. La vida es un bien supremo y un derecho inalienable de toda persona. Sin embargo, este debe armonizarse con la autonomía, la autodeterminación y la libertad irrestricta de cada ser humano. En respecto a la dignidad de la persona, la vida no puede mantenerse en cualquier circunstancia y a cualquier costo, pues ese bien conlleva el derecho a vivir en condiciones de dignidad, haciendo patente el derecho constitucional a la autodeterminación desde el inicio hasta el fin de la vida. Eludir el tema de la muerte es una constante social. Sin embargo, es menester que más allá de la certidumbre de tal acontecimiento, el Estado participe en la generación de políticas públicas que permitan una definición y determinación voluntaria de aquellas personas que por infortunio padecen una enfermedad terminal, o que cualquier ciudadano en plenitud de sus facultades mentales y en ejercicio de su autonomía tenga la posibilidad de apegarse a una ley de voluntad o directrices anticipadas.
Esta última conlleva una serie de factores que por ningún motivo deben de aislarse de toda responsabilidad, tanto de la sociedad como del gobierno, y tal es el caso de la atención médica y hospitalaria, los cuidados paliativos, los servicios de orientación y la asistencia tanatológica, entre otros, que requieren de ser normados en una ley que brinde tanto al paciente como a su familia la eventual tranquilidad que aquellos podrán contar con una digna calidad de vida en sus últimos momentos. El morir, siendo un proceso natural, podría ser un evento que se lleve sin ningún sufrimiento innecesario, siendo el sufrimiento un proceso que va más allá del dolor y que existen las prerrogativas legales, internacionales y nacionales que determinan que una vida sin dolor es un derecho humano. Y que los cuidados paliativos son un camino para la muerte con calidad mediante la atención de la persona y su familia en los aspectos físicos, sociales y espirituales. En la actualidad se plantea la necesidad de establecer unas medidas que mejoren la asistencia al moribundo, adecuando el esfuerzo terapéutico en aras de respetar los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, y en suma respetar la dignidad de las personas. Los cuidados paliativos son la piedra angular del índice de calidad de muerte. Son fundamentales en la provisión de los servicios de salud y la dignidad humana y es un derecho humano básico. Los cuidados paliativos pueden deber suministrarse en un conjunto con el tratamiento curativo al momento del diagnóstico de una enfermedad incurable. Estos cuidados deben ir más allá de la atención física. Es un abordaje holístico que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias al asesorarlos y apoyarlos en aspectos psicosociales, legales y espirituales asociados. El objetivo primordial de la voluntad anticipada es afirmar la vida y ayudar a reconocer que la muerte es un proceso natural donde se debe preservar la dignidad de la persona hasta que ésta suceda. La voluntad anticipada nos lleva a desplazar la visión curativa de la salud aún más humana, personal, donde se incluye también a la familia. Por otra parte, la atención tiene como valor central la dignidad humana, enfatizando la solidaridad entre el paciente y los profesionales de la salud, una actitud que resulta en una compasión efectiva de acercarnos de una manera real a la vida del doliente. Es importante otorgar al paciente el poder de decidir lo más posible mientras sea posible. La medicina paliativa busca evitar que los últimos días se conviertan en días perdidos, ofreciendo un tipo de atención apropiada a las necesidades del moribundo y a la voluntad expresada por la persona que resultan de suma importancia, pues no debemos olvidar aquella máxima de la medicina, la cual debe y pretende curar a veces, aliviar frecuentemente y conformar siempre. Es necesario que la atención en la última etapa de la vida de cada ser humano sea de manera más digna, atendiendo a que cada una de las etapas es donde está su vulnerabilidad y se vea incrementada. La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en las que nos sentimos inmersos y donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende como una acción de forma de ayuda. Acorde a lo estipulado en la Declaración de Bioética y Derechos Humanos emitida por la UNESCO, en su exposición de motivos afirma que consciente de la excepcional capacidad que posee el ser humano para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro y asumir responsabilidades, buscar la cooperación y dar muestras de un sentido moral, los derechos humanos, la evolución tecnocientífica y los cambios sociales seculares han obligado y propiciado el cambio importante con la relación médico-paciente, disminuyendo el paternalismo tradicional y permitiendo la autonomía del paciente. Los cambios tecnocientíficos imponen nuevos métodos de tratamiento en pacientes en la etapa final de la vida. Actualmente, los conceptos de libertad y la dignidad humana han sido promovidos y alentados en los derechos humanos. En ese sentido, se hace factible impulsar la presente ley, misma que se integra por 43 artículos divididos en los siguientes capítulos. Capítulo primero, disposiciones preliminares. Capítulo segundo, de los derechos de los pacientes. Capítulo tercero, de las facultades y obligaciones del personal y las instituciones de salud. Capítulo cuarto, de la voluntad anticipada. Capítulo 5, de la nulidad y revocación de la voluntad anticipada. Capítulo sexto, del cumplimiento de la voluntad anticipada. Capítulo octavo, del registro de voluntades anticipadas.
Ante lo descrito, es necesario combinar el uso de técnicas terapéuticas y el respeto a la dignidad del ser humano en los estados terminales de la vida. La voluntad anticipada es un ejemplo de humanizar el uso de la ciencia, pues permite con antelación cumplir con los deseos que la persona pide que se le brinden cuando ha perdido la conciencia y la capacidad por un proceso patológico. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Zacatecas. Capítulo primero y disposiciones preliminares. Artículo primero. La presente ley es de orden público, interés social y tiene por objeto instituir y regular las condiciones y las formas de la declaración de voluntad anticipada de cualquier persona con capacidad de ejercicio, la cual emitirá libremente respecto a la negativa de someterse a medios, tratamientos y procedimientos médicos futiles que pretengan prolongar su agonía en caso de encontrarse en una situación de enfermedad terminal o cuando por razones médicas, eventos fortuitos o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida de manera natural, pudiendo optar en su caso por medidas paliativas, protegiendo en todo momento su dignidad como persona y respetando su derecho a la autodeterminación sobre su propio cuerpo en el marco de las condiciones y limitaciones que establecen en la presente ley. Artículo primero. El presente decreto tendrá vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, se derogan las demás disposiciones que contravengan al mismo. Artículo tercero. El gobernador del Estado tendrá 90 días naturales para emitir el reglamento y los lineamientos conducentes para la aplicación de la presente ley. Artículo cuarto. El gobernador del Estado deberá suscribir el convenio de colaboración correspondiente con el Colegio de Notarios a efecto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Zacatecas, así como la inclusión de su suscripción del mismo en las jornadas notariales. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, a 12 de diciembre de 2017, la de la voz, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa. Diputada Presidenta. Diputada Presidenta, para que me permita felicitar a la diputada en tribuna y solicitarle de manera respetuosa que haga favor de permitirme suscribir su iniciativa. Claro que sí, diputada. De igual manera, diputada Presidenta, pedirle a la diputada en tribuna me permita suscribir su iniciativa. Mucho gusto. En el mismo sentido. Términos, si me permite la diputada Norma Omar Carrera. En el mismo sentido, la Carolina Dávila Ramírez. De igual manera, diputada Presidenta, si así lo permite la diputada en tribuna, que me permita suscribir la iniciativa. En los mismos términos, Hernández Vaca Patricia Mayena. Y de igual manera, Mónica Borrego Estrada. De la misma manera, Santiago Domínguez. Diputada, en el mismo sentido, si fuera tan amable. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por este derecho humano que todos nos merecemos. Muchas gracias. Queda registrado, señores diputados. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se le turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 5 artículos al capítulo 6 de la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas. Para tal fin, tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Dávila Ramírez, autora de la misma. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice dar a conocer un resumen, toda vez que la misma se encuentra publicada de manera íntegra dentro de la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Carolina Dávila Ramírez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 25, fracción primera, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 97, fracción tercera del Reglamento General, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 5 artículos al capítulo 6 de la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
La Honorable 57ª Legislatura del Estado aprobó el decreto número 243 a los 8 días del mes de mayo del año 2003, en donde se aprueba la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas, misma que está estructurada bajo el siguiente lineamientos, donde se establece con claridad que su objetivo es regular el ejercicio profesional en el Estado de Zacatecas a través de las disposiciones del orden público e interés general. Se contempla la existencia del registro público profesional, incluyendo lo relativo a la inscripción de colegio de profesionistas. La Secretaría de Educación deberá cumplir con una serie de funciones de control, vigilancia, supervisión, prestación de servicios propios y de enlace con las autoridades federales de la materia, así como la aplicación de sanciones a los profesionistas que llegaran a incurrir en infracciones a la ley. Se puntualizan los derechos y obligaciones de los profesionistas individualmente considerados, pero también por colegios, y por primera vez se incluye un código de ética profesional, propiciando que cada uno de los colegios estatuya el propio acorde al área de trabajo del profesionista. Se pormenoriza lo concerniente al arbitraje en que eventualmente deben de participar los profesionistas para dirimir conflictos o controversias entre las partes. Incluye el catálogo de infracciones, sanciones y medios de impugnación a efecto de imprimirle eficacia a los conjuntos normativos, sin perjuicio de prever la garantía de audiencia y defensa entre las partes involucradas con motivo de la aplicación de la ley. La prestación de servicio social constituye una obligación jurídica que se encuentra prevista en diversos ordenamientos. Sin embargo, esta obligación tiene también una connotación de tipo moral y ético, que se relaciona con la solidaridad social, ya que el servicio social se debe prestar en beneficio de la sociedad y del Estado. Las instituciones de educación superior son quienes expedirán los títulos profesionales, por lo tanto, son las responsables de formar académicamente al profesionista y exigirle el cumplimiento de los planes y programas respectivos, dentro de los que debe exigirse la prestación del servicio social. Estas instituciones deben procurar la vinculación con las áreas de trabajo que les permitan una formación profesional integral, para la cual el sector educativo promueve la coordinación con los sectores público, privado, productivo y social, mediante la celebración de convenios que permiten la utilización y el uso de los servicios que prestan dichos sectores. Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta soberanía popular, me permito presentar la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos a la Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Zacatecas, mismas que contiene el siguiente proyecto. Decreto. Artículo único. Se adicionan 5 artículos al capítulo 6 de la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas, recorriéndose la numeración de los demás artículos en forma subsecuente para quedar como sigue. Capítulo 6 del Servicio Social. Artículo 67. El cumplimiento del servicio social estudiantil es obligatorio y deberá ser realizada como requisito previo para obtener el título profesional y que en su función se relacione con el perfil académico. Artículo 68. Para los efectos de esta ley se entiende por servicio social estudiantil el conjunto de actividades realizadas por estudiantes en beneficio de la sociedad y del Estado. Artículo 69. El servicio social estudiantil tendrá como objetivo fundamental, fracción primera, contribuir a la solución de necesidades de la sociedad y del Estado. Segunda, propiciar la vinculación de su disciplina con el campo profesional correspondiente. Tercera, fomentar en los estudiantes una conciencia de responsabilidad social, así como actitud reflexiva, crítica y constructiva ante el entorno social. Cuarto, propiciar el ingreso del estudiante al mercado laboral. Artículo 70. El cumplimiento del servicio social de los estudiantes de las instituciones de educación superior se sujetará a sus planes y programas de estudio, normatividad institucional, objetivos señalados en esta ley y otras disposiciones aplicables. Dichas instituciones diseñarán programas y modalidades de servicio social, los cuales se registrarán ante la Secretaría correspondiente. Artículo 71. La duración del servicio social de estudiantes de las instituciones de educación superior no podrá ser menor de 480 horas efectivas. No se computará el tiempo de que por enfermedad o por otra causa grave, que permanezca fuera del lugar donde deba presentarse. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. La Secretaría deberá hacer las adecuaciones pertinentes y expedir las normas mínimas y los lineamientos de colaboración con las instituciones educativas de nivel superior establecidas en el territorio
del Estado de Zacatecas, en un plazo no mayor de 180 días a partir de la publicación y entrada en vigor del siguiente decreto. Atentamente, diputada Carolina Dávila Ramírez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Estado exhorta al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Salud para que realice las acciones y convenios correspondientes a efecto de que las personas inscritas en el Sistema de Protección Social de Salud reciban la atención médica en cualquiera de las unidades médicas ubicadas dentro del territorio nacional, independientemente del lugar de residencia del afiliado. Para tal fin, tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Mayela Hernández Vaca, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Me permito solicitar autorización para dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa de punto de acuerdo, toda vez que ha sido publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. La de la voz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96, 97, fracción tercera, 101, 102, 104 y 105 de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Una de las principales preocupaciones del ser humano es la salud, razón por la cual es importante contar con un servicio de seguridad social que garantice cuando ésta se pierda. Cualquier persona tenga acceso a recibir la atención y los servicios médicos necesarios para recuperarla o evitar que ésta se deteriore aún más. La salud es un derecho que se encuentra consagrado en el artículo 4, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendiendo como concepto de salud, según lo establece la ley, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, tal y como lo señala el artículo 2 de la Ley General de Salud y el artículo 1 de esa misma ley. Señala cuáles son las bases y modalidades para acceder a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El sistema de protección social en salud, comúnmente identificado como Seguro Popular, nace dada la necesidad de fortalecer el esquema de salud y legalizar la consolidación del acceso universal y equitativo a los servicios de salud, mediante la reforma contenida en la Ley General de Salud en el año 2003, la cual entra en vigor el 1 de enero del 2004, para ofrecer por primera vez en la historia del país acceso igualitario en aseguramiento médico público a la población no asalariada y que por diversas circunstancias no podían acceder a la protección de la salud. Sin embargo, desde hace unos años los beneficiarios de este sistema, al momento de acudir a solicitar el servicio en los distintos hospitales pertenecientes al Seguro Popular, se enfrentan a situaciones en las cuales no se da cabal cumplimiento a lo que la ley establece, pues el tiempo de espera en el área de urgencias es excesivo. El equipo para realizar placas, ultrasonidos no están en servicio, es decir, están descompuestos. No se cuenta con los medicamentos suficientes para surtir recetas, entre otras muchas situaciones. Pues la atención y un diagnóstico oportuno no puede esperar, ni estar sujeto a que se restablezca el servicio en las unidades de salud adscritas al Sistema de Protección Social de Salud. Además de lo antes señalado, desafortunadamente las personas inscritas en este sistema, cuando se encuentran fuera de su lugar de residencia e inclusive en otro estado por razón que sea, y requieren una atención médica, el servicio se les proporciona, pero no hacen válida la póliza de afiliación del Seguro Popular, a pesar de que ésta sea vigente, debido a que no todas las unidades de salud se encuentran acreditadas ni pertenecen a la red de portabilidad
según un escrito que aparece colocado en varias unidades de salud y el cual se puede leer en el espacio donde está ubicado el módulo de atención del Seguro Popular, que a la letra reza: apreciable afiliado del Seguro Popular de otros estados. Como hasta hoy, le seguimos atendiendo en todos los servicios. Sin embargo, debido a motivos administrativos, ya no somos parte de la red de servicios en portabilidad, lo que nos limita a exentarlo del pago de servicios médicos de esta unidad. Le ofrecemos atención gratuita de acuerdo a cobertura de causas en Hospital General de Zacatecas, Hospital de la Mujer Zacatecana, Hospital General de Fresnillo, Hospital General de Loreto, Hospital Comunitario de Ojo Caliente, Hospital Comunitario de Trancoso, etcétera. Solicite información al gestor del Seguro Popular. De antemano agradecemos su amable comprensión, lo que implica que los afiliados están sujetos a que las cuestiones administrativas se encuentren por encima de la ley, pues contraviene a lo consagrado en el artículo 35 de la Ley General de Salud, pues dicho ordenamiento legal tutela los servicios públicos que se prestan a la población en general en los establecimientos públicos de salud, a quienes residan en el país y que así lo requieran, privilegiando a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y regidos por criterios de universalidad y de gratuidad al momento de utilizar los servicios. Cabe resaltar que en el segundo párrafo del articulado antecitado señala que los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables. Sin embargo, a lo antes vertido, en la práctica no sucede, pues los afiliados al sistema del Seguro Popular se encuentran expuestos a la situación ya antes descrita, pues al parecer no existen los convenios de colaboración entre los estados, los cuales permitan que cualquier persona afiliada a este esquema, cuando se encuentre fuera del lugar donde fue expedida dicha póliza de afiliación al Seguro Popular, reciba la atención médica de forma gratuita. En consecuencia, los beneficiarios no tienen la certidumbre de cuándo soliciten los servicios médicos a la unidad médica de salud, que este servicio será exento. Al contrario, implicará un gravamen a su bolsillo, pues tampoco existe un catálogo que los inscritos en el régimen del Seguro Popular pueden consultar a efecto de que acudan a solicitar el servicio médico. Solo aquellas unidades de salud que sí pertenezcan o se encuentren acreditadas para atenderles sin ninguna limitante. En razón de lo anteriormente expuesto, no se da cabal cumplimiento a los objetivos fundamentales y por los cuales se creó este esquema de servicio médico, como son la universalidad y gratuidad, contemplada en el artículo 35 de la Ley General de Salud. Derivado de todo lo antes expuesto y fundado, la que suscribe pongo a consideración del Pleno de esta honorable 62ª legislatura la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, mediante el cual la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, para que realicen las acciones y convenios correspondientes a efecto de que las personas inscritas en el Sistema de Protección Social de Salud reciban la atención médica en cualquiera de las unidades médicas ubicadas dentro del territorio nacional, independientemente del lugar de residencia del afiliado, y de esta manera garantizar el derecho a la salud, el cual se encuentra tutelado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Segundo, públiquese en el Diario Oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, a 11 de diciembre del 2017. La que suscribe. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen por la que se reforma la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada.
Con fundamento a lo establecido en el artículo 94 bis del Reglamento General de este Poder Legislativo, le solicito me autorice presentar esta síntesis de dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fueron turnadas para su estudio y dictamen iniciativa con proyecto de decreto que presenta el diputado Carlos Aurelio Peña Vadillo, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado, para adicionar una disposición a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a lo siguiente. La Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. En un artículo 6, fracción tercera, reconoce a este grupo de personas el derecho a la alimentación y en su inciso E especifica que deberían recibir apoyos en materia alimenticia cuando carezcan de medios propios para ello. Asimismo, como el autor de la iniciativa lo señala, existen diversos instrumentos legales a nivel internacional que como Estado parte obligan a nuestro país a garantizar el derecho a la alimentación. Por su parte, el artículo 4, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El objetivo de la iniciativa es garantizar la atención alimentaria que deben recibir los adultos mayores a través de programas gubernamentales, estatales y municipales. Por lo tanto, es pertinente vincular este derecho cumpliendo por medio de los programas de gobierno. El diputado autor de esta iniciativa en estudio propone la adición de una fracción 12ª del artículo 38 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, mediante el cual se garantice el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Para preservar el carácter proteccionista del ordenamiento legal que nos ocupa, esta comisión dictaminadora considera pertinente agregar a la modificación propuesta que la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad se garantice para aquellos adultos mayores que carezcan de medios propios para ello, con el fin de armonizar el contenido de esta adición con las previsiones establecidas en el artículo 6 de la propia ley. Es importante mencionar que de acuerdo con lo que establece el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, el presente proyecto de decreto no tiene impacto presupuestario, toda vez que actualmente los gobiernos estatales y municipales, a través de distintas dependencias como el sistema DIF y la Secretaría de Desarrollo Social, ya implementan programas de seguridad alimentaria para adultos mayores. Lo que precisa la presente reforma es que sea nutritiva, suficiente y de calidad, acorde a las edades del sector poblacional en mención. De acuerdo con lo expuesto, esta comisión de dictamen estima que la presente reforma constituye un avance en cuanto a la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Por ello, se aprueba el presente dictamen en sentido positivo.
Así lo dictaminaron y firman los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 7 días del mes de diciembre del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos, con el fin de actualizar la denominación de la entidad responsable en atención de personas con discapacidad en el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de atención a grupos vulnerables, seguridad pública y justicia y de la niñez, la juventud y la familia. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento a lo establecido en el artículo 94 bis del Reglamento General de este Poder Legislativo, le solicito me autorice presentar una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Seguridad Pública y Justicia y de la Niñez, la Juventud y la Familia respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos con el fin de actualizar la denominación de la entidad responsable de la atención de personas con discapacidad en el Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa con proyecto de decreto que presenta la diputada Mónica Borrego Estrada, integrante de esta honorable 62ª Legislatura del Estado, para reformar diversos ordenamientos con el fin de actualizar la denominación. Permítame, diputada. Les pido de favor, señores diputados, que respetemos a nuestra diputada en tribuna. Adelante, diputada. El decreto que presenta la diputada Mónica Borrego Estrada, integrante de esta honorable 62ª Legislatura del Estado, para reforzar diversos ordenamientos, con el fin de actualizar la denominación del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas en distintas leyes del Estado. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, estas comisiones legislativas sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a lo siguiente. Los integrantes de este colectivo dictaminador coincidimos con la iniciante en que la sociedad se transforma constantemente, dinámica que trae consigo nuevas demandas ciudadanas que conllevan a realizar reformas a distintas leyes. En este sentido, resulta de vital importancia actualizar otros ordenamientos legales que son impactados con dichas reformas con el objetivo de mantener armonizado el marco normativo estatal. Mediante decreto número 136, publicado en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado el 3 de mayo del año en curso, esta soberanía popular emitió la ley para la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Zacatecas. En este nuevo ordenamiento, entre otras disposiciones, determinó la creación del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, organismo que vino a sustituir a la Subsecretaría de las Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. A partir de ese momento, el citado instituto es responsable de establecer las estrategias en la materia. Conforme a lo anterior, otras leyes estatales relacionadas con las personas con discapacidad contienen la denominación de la mencionada subsecretaría y le asignan diversas atribuciones, razón por la cual este colectivo dictaminador considera correcto y necesario reformarlas con el fin de actualizarlas y posibilitar en el instituto asuma plenamente sus funciones en la protección de los derechos de los grupos vulnerables.
Los integrantes de las suscritas comisiones dictaminadoras, con el ánimo de enriquecer la presente iniciativa, toda vez que el espíritu de la misma es actualizar la legislación, proponemos para referirnos al Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, lo hagamos mediante una denominación genérica y menos específica, con el fin de que en caso de futuras reformas subsista la denominación y no haya necesidad de modificar otros ordenamientos legales. Para tales efectos, proponemos que las referencias a dicho instituto en las distintas leyes de nuestro marco normativo estatal se hagan con la denominación siguiente: la entidad responsable de la atención de las personas con discapacidad en el Estado de Zacatecas. En el mismo sentido, la reforma propone modificar el artículo 41, fracción cuarta, inciso A, numerales 8, 12 y 15 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Respecto a los numerales 12 y 15 del ordenamiento citado, a juicio de este colectivo dictaminador, no es necesario reformarlos, pues tal y como están redactados, generalizan el nombre de los institutos, tanto el de la cultura física y deporte, como el de seguridad y servicios sociales, y ello coincide con el sentido de esta reforma. Es decir, no especificar a detalle el nombre de la instancia, sino referirse a áreas de una manera más general, a fin de que perdure su vigencia. Por lo anterior, en virtud de mantener actualizadas las leyes que hacen referencia a la institución que atiende a las personas con discapacidad, estas comisiones dictaminadoras coincidimos con la iniciante en que sus propuestas son correctas y necesarias. Por lo tanto, se aprueban el presente dictamen en sentido positivo. Así lo dictaminaron y firman las y los diputados integrantes de las comisiones de atención a grupos vulnerables, seguridad pública y justicia, y de la niñez, la juventud y la familia de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, a los 7 días del mes de diciembre del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Salud, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Aprovechar, antes de dar lectura a este dictamen, la bienvenida al Consejo Estatal de Bioética, a quien mucho le agradezco el día de hoy la iniciativa que presenté hace unos momentos de voluntad anticipada y también todo el trabajo conjunto que realizaron para la Ley de Salud en Zacatecas, esta nueva ley que será tan importante y que va a marcar el camino en la salud en Zacatecas. Muchísimas gracias, doctor Argüelles, Paco, doctora Angélica, Marta, muchísimas gracias por todo el apoyo a la presidencia de la Comisión de Salud. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito a esta presidencia se me autorice a dar resumen del presente dictamen de la Comisión de Salud, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante. Dictamen de la Comisión de Salud respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se emite la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea. A esta Comisión de Salud le fue turnada para su estudio y dictamen el expediente relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se emite la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, integrante de esta legislatura del Estado. Vista, estudiada y analizada la iniciativa en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Primero,
En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 29 de junio del 2017, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se emite la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, que en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96, 97, fracción segunda, 98 de nuestro reglamento general, presentó la de la voz, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, a esta Asamblea Popular. En la misma fecha y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante memorando número 889, la iniciativa de referencia fue turnada a esta comisión legislativa para su estudio y dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa: emitir una nueva ley de salud del Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Esta comisión de dictamen estima pertinente dividir el presente dictamen en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Salud es competente para estudiar y dictaminar la iniciativa presentada por la diputada Norma Angélica Castorena, de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción décima, 125 y 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, el sistema de salud en México es un proceso de reformas en materia de salud y fue la consolidación del estado de bienestar que emergió en el México moderno que se construyó en el siglo XX. La última gran reforma en el sector salud de nuestro país dio origen al Seguro Popular en la primera década del siglo XXI. Esta reforma introduce nuevas reglas para el financiamiento tanto de los servicios de salud pública y de los servicios de salud dirigidos a la comunidad bajo una esencia eminentemente social. México ha experimentado diversos procesos de transición demográfica y aumento de la esperanza de vida, el cual se ubicó de 57.5 a 74.95 años en el periodo que va de 1960 al 2015. En consecuencia, la estructura de la población ha cambiado, lo que implica también un cambio en la organización, prestación y atención que deben brindar en el sistema de salud, siendo uno de los retos de viabilidad del sistema de salud la capacidad económica. Bajo ese escenario, el Programa Nacional de Salud 2001 identificó 5 desequilibrios financieros como las principales limitantes que impedían que el sistema de salud respondiera a las necesidades de la población. Entre estos desequilibrios podemos señalar un bajo nivel de gasto general en salud, el predominio del gasto de bolsillo, una asignación desigual de los recursos públicos entre los asegurados y los no asegurados y entre los estados, una contribución estatal desigual al financiamiento de los servicios de salud y una insuficiencia crónica de inversión e infraestructura de salud. En tal contexto, los legisladores que integramos esta comisión de dictamen consideramos que de cualquier modificación a las leyes en materia de salud debe garantizar que se haga efectivo el servicio a la población, independientemente de su condición laboral, económica, social o cultural, por lo que resulta impostergable avanzar en modelos organizativos que permitan una equilibrada distribución de competencias, de las responsabilidades en materia de salud pública y de atención a la salud de las personas, las familias y las comunidades. Tercero, el derecho humano a la salud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 estableció los principios fundamentales que consagran la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, sobre todo los cuales han sido transformados en las legislaciones del mundo. A esta declaratoria consagra como derecho universal el acceso a la salud para todas las personas en su artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. La Organización de las Naciones Unidas ha sido el mecanismo institucional que ha impulsado un proceso de homogenización y armonización con los estados nacionales mediante los acuerdos y tratados internacionales a que se obliga a los estados y miembros. De acuerdo con ello, la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 4, párrafo 4 menciona: toda persona tiene el derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16ª del artículo 73 de esta Constitución.
El derecho a la salud o su protección que consagra la Constitución constituye un derecho por autonomía. Este derecho se despliega no solo para garantizarlo, sino también para regularlo en el ámbito público y privado. La salud como un derecho universal implica que el Estado garantice y regule la prestación y atención en salud. La salud como bien social y su protección son tareas fundamentales en los términos políticos y económicos de los estados democráticos y modernos, así como una de las características del estado de bienestar. El derecho a la salud como derecho fundamental deriva de la naturaleza del derecho a la salud, que debe tener las características de universalidad, equidad y calidad. Estas características definen la naturaleza social del derecho a la salud. Conforme a tal orden de ideas, el derecho a la salud consagrado en la Constitución impone y reconfigura las obligaciones a todos los poderes públicos dentro del Estado y a la administración pública, por lo que se vincula la obligatoriedad con todos los órganos de gobierno y los particulares. En ese sentido, la intensificación del derecho a la salud y su armonización en las legislaciones locales es parte esencial en el proceso de modernización legislativa y ampliación de los derechos sociales, por lo cual, además de su vigencia y consagración en las constituciones locales, como es el caso de Zacatecas, que lo establece en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado. Legislar en materia de salud es establecer las bases y mecanismos que guiarán las acciones encaminadas a garantizar la protección a la salud y a favorecer el acceso a la salud como un derecho inclusivo e universal, e interdependientemente con otros derechos humanos, materia especialmente importante con el contexto de lucha contra la pobreza, si consideramos que la salud es en ocasiones el único activo del que algunas personas disponen para ejercer otros derechos económicos y sociales. Entendido de esta forma, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por las autoridades de todos los niveles de gobierno en términos de lo establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Los legisladores que integramos esta comisión legislativa consideramos que la propuesta que hoy se dictamina regula con claridad los distintos servicios de salud que se prestan en el Estado, precisando que la competencia de la autoridad estatal en la materia y señalando la necesidad y obligación de coordinarse con los otros niveles de gobierno para garantizar el derecho a la protección de la salud de los zacatecanos. Conforme a ello, debe señalarse que la salud, entendida de forma integral, implica un estado de bienestar físico, psíquico de los individuos y para ello el Estado en sus distintos niveles debe ejercer su función de coordinación para que los sectores públicos y privados y social participen en la consecución de los objetivos y en la materia. La Ley de Salud del Estado vigente fue publicada en el periódico oficial el 30 de junio del 2001, es decir, han transcurrido más de 15 años a partir de su expedición y desde entonces las condiciones sociales y económicas del país y en el Estado se han transformado. Virtud a ello resulta indispensable modernizar el marco jurídico en materia de salud. En ese contexto, resulta indispensable dotar a la Secretaría de Salud de atribuciones que le permitieran la coordinación del sistema estatal de salud, especificando que los organismos descentralizados, servicios de salud y régimen estatal de protección social en salud estarán sectorizados ante dicha dependencia. Con lo anterior, se posibilita la elaboración de planes y programas a partir de responsabilizar a una sola instancia de la conducción y coordinación de las actividades en la materia y en este caso a la Secretaría de Salud. Cuarto, análisis de la iniciativa. Esta comisión dictaminadora realizó un análisis de la iniciativa de Ley de Salud en el marco de los derechos fundamentales del ser humano y por ende consideró especialmente en su redacción que los ciudadanos hagan uso de los servicios de salud en un contexto de accesibilidad, universalidad, sin discriminación y a partir de ello facilitar un sistema de protección a la salud que brinde la igualdad de oportunidades para disfrutar el más alto nivel posible de salud a través de la prevención, tratamiento de las enfermedades, el acceso a los mecanismos esenciales, a la educación en información, en el autocuidado de la salud, la promoción de la salud y la participación
comunitaria, la regulación y el fomento sanitario que influyen en las determinantes de la salud. Con esos objetivos se estructuró una agenda de trabajo desde el 21 de marzo hasta el 27 de junio, por lo que se realizaron reuniones y mesas de trabajo periódicas entre el equipo de la Comisión de Salud, el Consejo Estatal de Bioética y cada una de las áreas de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, instancia rectora de los servicios de salud en Zacatecas. Como resultado de las citadas reuniones, se diseñó la iniciativa de nueva ley de salud y además se compartieron puntos de vista que sin duda han enriquecido el presente dictamen. Conforme a ello, debemos resaltar que el trabajo conjunto entre la Comisión Legislativa y la Secretaría de Salud han permitido que la iniciativa que hoy se dictamina se modernicen las normas que regulan el sistema estatal de salud a fin de atender y gestionar las demandas ciudadanas que van desde los propios usuarios de los servicios de salud hasta los requerimientos internos del sistema administrativo de salud en Zacatecas. En ese sentido, alinear los objetivos legislativos de salud con el enfoque de derechos humanos implica un contexto sustentado en principios, valores y respeto de la sociedad moderna que hoy somos en el Estado. Y resulta ineludible entonces introducir los principios bioéticos en el diseño legislativo y de políticas públicas en salud, facilitando un espacio común basado en valores compartidos entre la ciudadanía, profesionales y la propia organización, como la corresponsabilidad, la cooperación y la confianza entre la población y los prestadores de servicios sanitarios, considerando valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político en un marco de igualdad y solidaridad que garantice el derecho constitucional a la protección de la salud a través de un sistema sanitario público de carácter universal, equitativo y de calidad, en el que la accesibilidad a la información, el respeto a las personas, la dignidad y la confidencialidad sean los aspectos éticos que reflejen una sociedad solidaria, libre y madura. Por último, consideramos pertinente hacer énfasis en materia de salud, no debe existir rezago alguno ni de ningún tipo, y de haberlos estaríamos trastocando estructuralmente de forma negativa el desarrollo de la sociedad. Se estaría comprometiendo no solo el presente, sino también el futuro de las personas. Ante esto, reformar nuestro sistema normativo en materia de salud está permitiendo contar con una ley pertinente a la realidad social que hoy vivimos, misma que fortalece el equilibrio social al tiempo que rompe con viejos esquemas, algunos insostenibles y otros extemporáneos. En consecuencia, esta dictaminadora considera que es pertinente la revisión y actualización de la ley que regula el precepto constitucional del derecho a la salud, a fin de adecuar y modernizar el tema de la salud de conformidad con la obligatoriedad del Estado y sus órganos de garantizar el derecho de salud bajo los principios universales de disponibilidad y accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Quinto, modificaciones a la iniciativa. Como lo hemos señalado, tanto la iniciativa de Ley de Salud del Estado de Zacatecas como en la elaboración del presente dictamen, se contó con la participación de la Coordinación Jurídica, de la Coordinación General Jurídica, la Secretaría de Salud, y toda vez que se consideró indispensable conocer directamente el punto visto de las instancias, a fin de cuentas serán las responsables de aplicar las disposiciones que integran el ordenamiento legal objeto del presente instrumento legislativo. Por lo expuesto y fundado, las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, con apoyo y en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, proponemos el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Segundo, se abroga la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, aprobada por decreto número 290, expedido por la 56ª Legislatura del Estado, publicada en el suplemento número 52 del periódico oficial, órgano del gobierno del Estado, correspondiente al 30 de junio del 2001. Tercero, dentro de los 180 días naturales siguientes y contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Ejecutivo del Estado emitirá el reglamento de la presente ley, así como los demás reglamentos específicos. Cuarto, el Consejo deberá expedir el estatuto orgánico y demás reglamentos derivados de esta ley en un plazo que no exceda de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley. Quinto, en tanto se expiden las disposiciones orgánicas y reglamentarias derivadas de esta ley, seguirán en vigor las que rigen actualmente en lo que no la contravengan, y en su referencia a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, que se abroga, se entiende hecha en lo aplicable a la presente ley.
Sexto, todas las actas, procedimientos y recursos administrativos relacionados con la materia de esta ley que se hubieran iniciado bajo la vigencia de la que se abroga, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de este ordenamiento. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 107 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios incorporados a este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Salud de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 7 días del mes de diciembre del año 2017. Comisión de Salud, presidenta, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, secretaria diputada María Isaura Cruz de Lira y secretaria diputada María Elena Cortés. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2018, año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada Iris. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 96 bis del reglamento interno, me permito solicitarle se me autorice a presentar una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Dictamen de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2018, año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2018, año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, presentada por los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Visto y estudiado que fue el documento en cita, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno lo siguiente. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 16 de noviembre del 2017, se dio lectura a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2018, año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. En la misma fecha y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante memorándum número 1281, la iniciativa de referencia fue turnada a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen. La iniciativa con proyecto de decreto tiene como finalidad declarar el año 2018, año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes. Primero, competencia. Esta Comisión de Cultura, Editorial y Difusión es competente para estudiar y analizar la iniciativa presentada por los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Segundo, contexto histórico. La Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 son el inicio de los momentos históricos más determinantes del siglo XX en nuestro país. La revolución detonó la irrupción de las fuerzas sociales y políticas que habían en el país en los albores del siglo XX y el proceso que abrió fue determinante para considerar que el país requiriera un reordenamiento legal y político. Ahí surgió el anhelo de una nueva constitución, acorde con el momento histórico que se vivía. Este proceso tuvo dimensiones nacionales porque transformó la vida social, económica, política y cultural de nuestro país. En ese sentido, la Constitución fue el instrumento político y jurídico
que hizo posible la transformación de nuestro país de una sociedad semifeudal a una sociedad democrática y moderna. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, es el texto más acabado de modernidad social, económico y político, que logró cohesionar para las décadas siguientes a la sociedad, a la nación y a la república. En ese sentido, el ordenamiento impulsó que las entidades federativas conformaran sus congresos constituyentes para promulgar su respectiva constitución local. Lo anterior era necesario para iniciar la consolidación del proceso revolucionario y sus principios sociales, además de comenzar la construcción institucional del nuevo régimen. La revolución en Zacatecas, históricamente, nuestro Estado se ha destacado por su vocación y constitucionalidad. El siglo XIX da cuenta de la defensa del federalismo, de la autonomía, el establecimiento del constitucionalismo y la difusión de los derechos ciudadanos. En el siglo XX, la batalla de Zacatecas en 1914 marcó la derrota del huertismo y el triunfo del movimiento constitucionalista. Este acontecimiento definió la etapa de reconstrucción institucional para las siguientes décadas. En Zacatecas, mediante una reforma de la ley electoral en 1917, se convocó a la elección de los poderes un gobernador, 5 magistrados y 15 diputados. Esta reforma estableció 15 distritos electorales en sustitución de los 12 partidos territoriales. Con este reordenamiento se plasmaba la necesidad de reorganización jurídica, política y administrativa del Estado. En ese sentido, la renovación del Poder Legislativo cobró importancia, ya que una vez electos, sus integrantes trabajarían como asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución. Don Roberto Ramos Dávila, el cronista del siglo XX zacatecano, en su momento asentó: integrado el Congreso por lectores de anarquistas, constituyentes federales, exempleados del antiguo régimen, se declaró constitucional número 25 de su historia y constituyente a propuesta del diputado Julián Adame. Formaron la comisión para elaborar el proyecto constitucional los diputados Leopoldo Estrada, Adolfo Villaseñor, Trujillo e Isaac Magallanes. El historiador Marco Antonio Flores Zavala ha descrito: las constituciones de 1917 y de 1918, la federal y la estatal, son el resultado de la cultura política que tuvo dos significantes dominantes: el republicanismo liberal, que convoca a los ciudadanos y a los pueblos, y el constitucionalismo, que se inculcó con los medios de legitimación de los regímenes posteriores a la Guerra Civil del siglo XIX, que fueron desde las fiestas cívicas, los manuales de ciudadanía, los programas educativos de los institutos científicos, hasta los medios que proporcionó el republicanismo configurado a las múltiples agrupaciones que hicieron sociedad en el régimen porfirista. Ahí, por supuesto, intervinieron las sociedades parroquiales, las disidentes y los protestantes, las comunidades de lectores de escucha y de lectura saliente, las asociaciones voluntarias y elitizantes como las logias, los clubs de prácticas culturales como Pago y las sociedades estudiantiles. Añadió a ello, está el efectivo liderazgo político y militar del carrancismo, sin ignorar las otras fuerzas políticas armadas y populares que revolucionaron la entidad. La Constitución fue promulgada el 12 de enero de 1918 por el gobernador interino, doctor J. Trinidad Luna Enríquez. En la exposición de motivos se argumentó que la Constitución era producto de una reforma a la de 1910. La Constitución reorganizaba la vida social, política y económica de la entidad, reconocida a la ciudadanía, a la residencia y otorgaba diversas garantías en concurrencia con la institución federal. Este documento se dividió en los siguientes apartados: garantías individuales, habitantes del Estado, de la soberanía del Estado, de la forma de gobierno, partes integrantes del territorio,
división de poderes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, de la organización del municipio y de la hacienda pública, y de las responsabilidades de los servidores públicos. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas significó el gran pacto social que la entidad se dio para transitar de un régimen autoritario a uno democrático. Además, representó sin duda la necesidad de insertar a Zacatecas en el proyecto de modernización del Estado. La Constitución vertebró territorialmente al Estado, redefinió su división política, estableció los grandes lineamientos para el acceso al poder y limitó racionalmente su ejército. Entre los efectos inmediatos, la nueva Constitución impulsó un entramado jurídico como la Ley Orgánica del Municipio y la Ley para la Renovación de los Poderes del Estado de 1919, que ponían a Zacatecas en la dinámica de las transformaciones del sistema político que se gestaron en los gobiernos revolucionarios. Por ello, esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos de los promoventes, al significar a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas como elemento de cohesión social y política que le ha dado conducción, legalidad y certidumbre al Estado y sus municipios. Conforme a lo expuesto, a 100 años de su promulgación, es pertinente reconocer su aportación, preservarla